Troyes, en Francia. Carmen se licenció y se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también trabajó como docente hasta 2003 y donde coordinó el programa de licenciado en Filología Románica. A partir de 2003 ha sido profesora titular y actualmente catedrática en la Université Paul Valéry Montpellier 3, donde además dirige el Laboratorio de Sociolingüística, de Antropología de las Prácticas Lingüísticas y de Didáctica de las Lenguas y Culturas, el DIPRALANG. Bueno, Carmen es un referente en el estudio de las lenguas regionales, minoritarias y minorizadas en Francia y en España, principalmente del occitano, el aragonés y el gallego. Lo hace desde un punto de vista de la etnosociolingüística y de la política lingüística. Y bueno, su prolífica actividad investigadora se refleja en sus numerosas publicaciones en castellano, en francés, en inglés y en occitano también, y en su participación en múltiples congresos internacionales. Por citar solo un ejemplo, recientemente ha coeditado un número colectivo de la revista de sociolingüística Lengas, que lleva por título Les aléas glottopolitiques d'une langue vulnérable, l'aragonais, los riesgos glotopolíticos de una lengua vulnerable, el aragonés. La cito porque creo que pega, ¿no? Y bueno, en sus investigaciones las emociones cobran importancia desde la perspectiva de las actitudes de los hablantes hacia sus lenguas, y por ello nos hablará ahora en su ponencia de actitudes como el auto-odi, que se puede traducir como autodesprecio, la culpabilidad o la lealtad lingüística de los hablantes en contextos de diglosía, tanto a un lado como al otro de la frontera, ya que trabaja en ambos. Así que nada más, muchas gracias, Carmen, por haber aceptado venir a Zaragoza a compartir con nosotros tus investigaciones, y estamos deseando escucharte, así que adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, María, por esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí para presentar unas investigaciones que, bueno, después de la que acabamos de oír, pues estamos en otro mundo. Estamos desde otros puntos de vista, desde otras teorías, desde otros objetivos de investigación. Yo voy a hablar desde la sociolingüística, que es mi disciplina. Somos lo que somos también por donde venimos y cuáles son nuestras experiencias, y yo tengo que decir que quizás sea sociolingüista porque mi lengua materna es el gallego y porque he no sufrido pero vivido las estigmatizaciones intercomunitarias, por ejemplo, en torno al acento gallego, y también intracomunitarias relativa a algunos rasgos de mi propia variedad lingüística del gallego que están estigmatizados como la GADSSO. Luego hice estudios de filología románica, de francés, me doctoré en Santiago de Compostela con una tesis sobre el texto occitano del periodo revolucionario, del que hice un análisis sociolingüístico y sociopragmático, y es ahí también porque fui lectora en un instituto en Béziers, donde vivo ahora, donde conocí los trabajos de la Escuela de Sociolingüística de Montpellier, los trabajos en torno sobre todo a Robert Laffont, el fundador del grupo, pero en el que colaboraron otros sociolingüistas como Philippe Gardy, Georges Kremnitz, Henri Boyer, que nos acompaña hoy también aquí. Bien, quizás sepan, y si no, pues lo recuerdo, que la sociolingüística occitana se inspira de los trabajos de la sociolingüística catalana. La sociolingüística catalana que toma también pues las teorías de la lingüística de los sociolingüistas americanos Ferguson, Fishman, y que considera que, a la diferencia de los americanos, que cuando hay un contacto de lenguas hay necesariamente un conflicto, y que eso pues plantea un dilema que pone a los locutores frente a este tema de o se hace algo y se va hacia la normalización, o la lengua acabará por desaparecer. Bien, cuando los sociolingüistas occitanos tienen conocimiento de esta adaptación del concepto de diglosia hecho por los catalanes, se encuentran en una situación ya muy distinta. En Occitania ya no se hablaba casi el occitano en los años 70-80. Ya no había tanto el francés de un lado y el occitano del otro, es decir, lengua dominante, lengua dominada, como un espacio de hibridación entre las dos. Y pues los usos eran ya, como los describió Robert Laffont y su grupo de investigación en aquellos años, trabajos que fueron publicados en la revista Lengos,
pues el occitano se quedaba en situaciones más bien masculinas, de ocio, caza, pesca, petanca, o de trabajo, como la agricultura, la viticultura, la pesca, el mar, y ya casi no había en ese momento prácticas femeninas, las mujeres habían pasado prácticamente ya al francés. Situaciones ritualizadas, y además de esto, Robert Laffont y su grupo de investigación se encontró con el problema de cómo preguntaban a la gente y lo que la gente decía sobre los usos. Por ejemplo, da aquí bueno, el caso de un señor al que se le pregunta sobre su occitanofonía, ¿habla usted patois? Y el señor empieza diciendo, no hablo patois, no sé hablarlo, me falta costumbre. A veces en las batidas de jabalí, por ejemplo, si hablase francés sería extraño. Entonces, Robert Laffont se pregunta, ¿es que este señor está mintiendo sobre su competencia general, sobre su competencia circunstancial? Y dice Robert Laffont, miente o se equivoca, a fin de cuentas da igual porque lo que nos está dando es una representación de sus usos. Bien, el tema de las representaciones va a ser muy importante justamente en los trabajos de la sociolingüística occitana porque, como decía Robert Laffont, ya no tenemos nada que reconquistar, hay que ver por qué estamos donde estamos e intentar deshacer, desenmascarar, no sé cómo se podría decir, la ideología diglósica que ha conducido a esta situación. A partir de estos trabajos, Henri Boyer también inspirándose en los trabajos de la psicología social, hecho lo que él llama el paradigma representacional, que está aquí representado, en el que, bueno, pues lo que ven aquí supongo que hay un imaginario societal con una serie de representaciones comunes. Algunas de estas representaciones se convierten en estereotipos a base de repetirse y de repetirse. Las ideologías se sirven de estas representaciones y de estos estereotipos y esto produce actitudes. Es ahí donde yo sitúo mi intervención. Las actitudes que no se ven pero condicionan los comportamientos y se expresan a través de opiniones. Esto se revierte en la sociedad y estamos pues, en un círculo en el que la ideología justamente sigue reforzándose cada día más. Entonces, si volvemos a la ideología diglósica, lo que nos dice la sociolingüística occitana es que en una ideología diglósica tenemos una lengua dominante de la que hay representaciones fundamentalmente positivas, es la lengua de la cultura, es la lengua de la modernidad del desarrollo, pero lo que es la lengua dominada hay por un lado un estereotipo que es positivo, es una no lengua. Aquí pongo no lengua, quizá no se entienda mucho, pero es que una no lengua es un patois. El patois es un término francés que es clave en la ideología diglósica, no tiene traducción a otras lenguas. Y en los diccionarios ya del siglo XVII-XVIII, incluso en la enciclopedia, se traduce como un lenguaje corrompido, como el que habla la gente del campo, la que no tiene cultura, y solo se habla la lengua en la capital. Y los que quieren aprender la lengua vienen a la capital. Entonces, quiere decir que los patois, lo que no se habla en la capital, no son lenguas. Entonces, es el estereotipo negativo, signo de incultura, signo de una expresión rancia, antigua, pero al mismo tiempo, quizás para hacer más soportable este estereotipo tan negativo de la lengua propia, pues hay otro estereotipo que funciona en esta ideología, que es el estereotipo negativo. Cierto, no es una lengua, no sirve para nada, pero es el lenguaje de mi familia, es el lenguaje de mis antepasados, es el lenguaje por el que tengo más afecto y que me permite expresar mejor mis sentimientos. Esto se ve en muchísimos discursos, este tipo de estereotipos, es decir, el patois es la lengua de mis queridos antepasados, me hace llorar cuando lo escucho, pero yo no lo hablo y no sirve para nada, y el francés, en cambio, pues es la lengua universal, que es la más perfecta del mundo, etcétera, etcétera. Esto no se ve todavía. Se traducen en actitudes de idealización, de folclorización, de mitificación. Qué bonita es mi lengua, tiene muchísimos sinónimos para expresar pues, el color de la nieve, este tipo de ideas, pero también en otras actitudes como la culpabilización, el autoodio, la autodenigración, la alienación de las que voy a hablar. Bueno, el objetivo de la ideología diglósica es pues, que la lengua desaparezca y entonces, pues, bueno, no transmisión, sustitución, que es lo de esto vamos a hablar hoy.
Empezaré por el auto-odi. El auto-odi, bueno, me interesé por este concepto en un congreso en Córcega, hablando con un colega, Corso, que, bueno, pues discutiendo sobre este tema nos dijimos, pero en mi comunidad hay auto-odi. Y él me decía, pues en la mía también. Entonces decidimos hacer un libro que coordinamos los dos sobre este concepto en el que, bueno, pues hubo más colegas que trabajaron sobre este concepto. Luego daré dos ejemplos, justamente uno de Córcega y el otro de Galicia. Bueno, como ustedes saben seguramente, pues este término de auto-odi pues aparece en un primer momento en los estudios de los judíos sobre el antisemitismo judío. En Alemania lo encontramos ya en 1926, entre los diferentes tipos de antisemitismo hay un antisemitismo judío. Siguen otros autores hablando sobre este tema de la actitud autodestructiva de algunos judíos porque no aceptan su pertenencia al grupo judío, y lo vamos a encontrar luego más tarde en Estados Unidos y justamente es de este autor, de Allport, de donde lo va a tomar Niñoles. Allport da también la primera definición del término de auto-odio como un sentimiento de vergüenza, un rechazo que se puede manifestar también por pertenecer a un grupo, que se puede manifestar también por un rechazo hacia los otros miembros del propio grupo. Bien, estamos aquí todavía en estudios que son de la filosofía, de la sociología, de la psicología social. Niñoles pues lo va a adaptar al ámbito sociolingüístico catalano-valenciano, como ustedes saben, y dice que se trata de sentimientos de inseguridad y miedo, de mala conciencia y el deseo de ver desaparecer el propio idioma para no sentir más remordimientos por su causa. Este es en definitiva el síndrome del auto-odio, que veremos nosotros exacerbarse en determinados sectores de la sociedad valenciana, los sectores de la clase media que están entre la clase inferior y la clase superior. Esto, entonces, el proceso sería frustración, porque no se puede, la asimilación completa no es posible, agresividad por esta situación, desplazamiento de la agresividad hacia el propio grupo, más frustración porque no se consigue y más agresividad, etcétera, etcétera. Niñoles nos dice entonces que el abandono de la lengua propia en beneficio de la lengua dominante se acompaña de un sentimiento conflictivo de hostilidad contra el propio origen, de la necesidad de infligir al inferior el desprecio que ellos mismos reciben de sus superiores, de una intolerancia militante hacia aquellos que continúan a utilizar la lengua. Es decir, que se ve el inferior con los ojos del propio grupo con los ojos del superior. Entonces, voy a dar dos ejemplos, que se va a ver mucho más claro lo que es este auto-odio. El primero viene del contexto corso. Este es este señor, Angelo Rinaldi, que fue elegido miembro de la Academia Francesa en 2001. Es escritor, nació en Bastia, en una familia de campesinos, hizo su escolaridad en el instituto en Bastia, entonces se puede suponer que es de lengua corsa. Fue escritor, periodista, obtuvo muchos premios literarios y finalmente alcanzó el máximo grado de lo que se puede alcanzar como escritor en lengua francesa, miembro de la Academia Francesa. Cuando es acogido en la academia, hace su discurso de agradecimiento y en un momento del discurso dice lo que voy a leer. Es un pedacito del discurso, es enorme, aquí es un párrafo. Y dice: sin querer desentrañar las razones de su generosidad hacia mí, quisiera, sin embargo, creer que una de ellas no es ajena a mi lugar de nacimiento. Desde hace 3 siglos y medio, todas las provincias han tenido un delegado entre ustedes, a excepción de una, la de donde yo vengo, donde algunas personas intentan poner en el diccionario no un gorro rojo, el gorro la de la República, sino un pasamontañas. Este es incompatible con la democracia, cuyos ritos se practican a cara descubierta. Unas pocas víctimas de una especie de regresión infantil se esfuerzan allí, lejos, por promover en detrimento del francés un dialecto ciertamente inseparable de la dulzura edípica de las cosas, pero desprovisto de la riqueza de la lengua de Dante. En la superficie de los sentimientos y de las ideas, el dialecto no acaba más que una pala, cuando es necesario para llegar a las profundidades las herramientas de perforación de una lengua de obras maestras como el francés, cuya custodia, defensa y aumento de la riqueza recae sobre ustedes. Tal vez a través de un individuo que, gracias a Dios,
debe lo más importante a la enseñanza secular de una palabra que no cesa de anunciar al mundo su emancipación, tal vez hayan ustedes aprovechado la oportunidad para mostrar su simpatía a una mayoría invariable y republicana, a una tierra rodeada de todos los lados de agua, de prejuicios, dramas arcaicos y gesticulaciones napolitanas que no te engañan en cuanto a la realidad. Bien, hablaremos, si quieren, luego lo comentaremos y vamos a continuar. Otro ejemplo muy distinto. Aquí estamos con un escritor que llegó al máximo de su carrera. El ejemplo que voy a dar ahora es un ejemplo que viene del contexto gallego, de una emisión que seguramente ustedes conocen. ¿No funciona? Perdón. A ver si funciona así, creo que sí. Sí, que es de una emisión Gran Hermano. Y en un momento dado hubo una gallega en el año 2011, Marta, que se encontró con una menorquina y salió el tema de la lengua y de los orígenes. Quizás algunos de ustedes se recuerden de este escándalo. En Galicia fue todo un escándalo. Esta chica, durante 20 minutos más o menos, dice todo lo que piensa de su comunidad. Ella es hija de gallegohablantes de La Coruña, seguramente la primera generación que vive en La Coruña. Sus padres vivían todavía en el campo, y van a oír cómo habla de la lengua gallega, con todo el remordimiento. Aquí hay más que autoodio, hay casi lo que Robert Laffont llama también la neurosis diglósica, con una confusión mental bastante importante. Cuesta un montón hablar en gallego, no me sale. ¿Por qué no sale? Porque no lo practica. Claro. A ver, yo si leo algo para traducirlo, lo voy traduciendo, ¿no? Poco a poco. Pero el hablarlo así de seguida. Lo hablo, pero lo hablo mal, no lo estoy hablando bien. Y porque aquí en el cole tampoco te lo han hablado. Sí, en el cole todos nuestros libros de texto eran en gallego. ¿Sí? Ah, pues yo estaba convencida con eso de que, ¿sabes? De que es como secundario. A ver, las clases nos estaban en castellano, porque las profesoras no hablaban en gallego. Pero los libros de texto estaban todos en gallego, todos. ¿Qué? Ah, pues mira, pues tampoco está tan perdido, pero ¿no? Bueno, yo hacía la trampa y los compraba en castellano. Es que allí muy poquita gente habla en gallego, muy poca. Y cada vez va a ser menos. Y cada vez menos. Aunque cada vez hay más sentimiento nacionalista, ¿eh? Yo cada vez veo más jóvenes de ciudades, que es la de sabemos hablar castellano, pero vamos a hablar gallego. Lo que pasa que yo, por ejemplo, es verdad que, a ver, yo sé hablar gallego, ¿no? Pero lo hablo mal, no hablo el gallego de la Real Academia de la Lengua Gallega, ¿sabes? Y yo para hablarlo mal, e inventármelo, es como, a ver, yo hablo el gallego como una persona que habla spanglish, ¿sabes? Que se inventa palabras, que de tal, que está mal dicho, pues yo el gallego lo hablo así. Chapurreas. Lo chapurreo, o sea, lo hablo, pero hay muchas cosas que las digo mal. Entonces yo para hablarlo mal, pues prefiero no hablarlo, la verdad, porque para hacer el ridículo. ¿Sabes? Mal dicho, no me gusta hablar el castellano mal, pues tampoco me gusta hablar el gallego mal. Claro. ¿Sabes? La cuestión es hablar lo que hables bien. Es que es más, mira, fíjate que es porque en la gente mayor ya lo asocias, ¿no? Directamente, pero en la gente joven es como raro. Y tiene pasado, y sé que va a sonar fuerte, pero es la realidad que se vive, no voy a ser hipócrita, que hay muchas chicas que si un chico les gusta pero hablan gallego, lo pierde todo. De hecho, a mí me pasó este verano, yo estaba en un pub con unos amigos, ¿no? El pub de una amiga mía. Entonces, de repente vi a uno de mis amigos con un chico súper guapo. Y digo yo, joder, qué chico más guapo con el que estás. Me dice, es mi primo. Y yo, ¿es tu primo? Sí, es mi primo y tal. Y yo, bueno, pues preséntame a tu primo, tal. Y dice, vale, te lo presento. Y llega tal, y dice, ven, tal, fulanito, ven. Mira, te presento a una amiga, se llama Marta y tal. Se llama Tata. Y yo, encantada. Y él, encantado, tal. Y de repente le digo, no sabía que eras el primo de tal. Y me dice, sí, somos primo de tal. Y digo yo, habla gallego. Y me dio un bajo. Qué fuerte. Inconscientemente lo asocio. Y el primer estímulo que te produce ver a una persona joven hablar gallego es negativo. Porque tenéis eso. Claro, eso se fue extendiendo durante muchos años. Y a ver, que yo seguí enrollándome con él igual, ¿sabes? Pero de buenas a primera me chocó, ¿sabes? Y fue como. Porque no es muy habitual, ¿sabes? No es habitual gente joven que hable gallego. Y yo te digo, y en Lugo, por ejemplo, sí, en Lugo hay muchísima gente joven que habla gallego, porque yo trabajé en un pub en Lugo y pues del 100% el 80% hablan en gallego, pero también hablan un gallego que
¿Cómo? Uf, difícil. Más bruto. Es que, claro, después dentro de cada provincia, de cada pueblo, de cada tal, hay diferencias. ¿Sabes? Por ejemplo, allí el gallego bruto, el feo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, que yo no digo que sea feo, pero lo que se ve así tal, es el gallego el que utiliza la geada y el seseo. Por ejemplo, en gallego gato se dice gato, pero hay en zonas que en vez de decir gato se dice jato. Y eso suena como muy bruto, muy brusco. O en vez de decir 5 dicen 5. Y ese gallego suena súper bruto. Entonces ese gallego está todavía más metido a la gente todavía más ignorante. Es que son rollos que son por cultura que y son absurdos. Y es verdad que en Lugo son muy brutos hablando gallego. Yo muchas veces no los entiendo. Porque hablan muy rápido, muy cerrado y no, me cuesta entenderlos. Me cuesta un montón entenderlos. Pero bueno, no sé si eso cambiará para mejor, porque es una pena que nuestro propio idioma, tío, ¿sabes? Sí, que lo etiquetéis así. Sí, y que lo hagamos nosotros, además. Porque si lo hace la gente de fuera, vale, pero entre nosotros... Mira, yo desde fuera, desde mi ignorancia, yo escucho ese idioma, o sea, se habla ese acento y a mí me parece bonito. Así finamente, ¿sabes? A la gente de fuera le suele gustar nuestro acento. Y nosotros, sin embargo, nos vemos el acento y nos avergonzamos. Decimos, joder, qué gallego sonó eso, como qué mal sonó, ¿sabes? A ver, a mí me da cosa, pero porque me da cosa escuchar mi voz, porque yo eso creo que le pasa a todo el mundo, que no reconoce su voz cuando se escucha. A dejarlo ahí, pero a mí me encanta escuchar el acento gallego. Yo cuando... Son 20 minutos justamente en el que, bueno, y al final pues muestra remordimiento, culpabilidad, es decir, es un poco un caso de lo que Robert Laffont no desarrolló mucho, pero que llamó neurosis diglósica, es decir, todos estos sentimientos contradictorios, la lengua se pierde, pero pobrecitos, etcétera. Bueno. Autoodio o autodenigración, visto que el término de autoodio viene de estos estudios en torno al antisemitismo judío con un fin a veces trágico de autodestrucción, Henri Boyer prefirió, cuando empezó a trabajar con estos términos, el término de autodenigración, autodesprecio, si quieren. Y justamente en la entrevista que le hizo a Rafael Luis Niñoles 3 años antes de que Rafael Niñoles falleciese, pues justamente Niñoles también estaba de acuerdo en que no, quizás el término de autoodio sea un poco excesivo para tratar estos temas sobre las lenguas. Hay otro término que se relaciona con el autoodio, que es la alienación. La alienación, que también un concepto sobre el que trabajó Robert Laffont en torno al pueblo occitano, que en los años 70-80 ya no podía escuchar el mensaje de los que intentaban recuperar la lengua, porque ya el pueblo de Oc no se consideraba occitano sino francés. Kremnitz, que es un sociolingüista alemán que también trabajó en el grupo en la Escuela de Sociolingüística de Montpellier, él prefiere utilizar el término de alienación para la sustitución para la situación del sujeto diglósico en general y el término de autoodio para las formas más extremas de este fenómeno. Bien, paso a otra actitud, que es la culpabilidad. Aquí me refiero también de nuevo a los trabajos de Robert Laffont. Robert Laffont trata de la culpabilidad como una de las actitudes que ha provocado que el occitano no se transmitiese. ¿Por qué? De un lado, porque en esta ideología de la diglosia francesa el occitano se consideró un patois, una mezcla de italiano y de español a veces, un francés bastardo, ilegítimo, no una lengua que no tiene regularidad gramatical, y sobre todo la culpabilidad es una actitud que en Francia nació de la escuela fundamentalmente, una escuela francesa que funcionó muy bien. Y Robert Laffont nos dice que la culpabilidad lingüística se manifiesta por un bloqueo inmediato de la occitanofonía, es decir, en las encuestas de campo, el encuestador llega a una cafetería, a un bar en un pueblo, la gente está hablando occitano y en cuanto llega el extranjero, entre comillas, pues cambia de lengua, porque es una falta de respeto de hablar occitano cuando hay alguien que no lo entiende que llega.
Y sobre todo, la culpabilidad, decía, nace de la escuela francesa, que es una escuela muy eficaz, que consiguió pues que todos los niños franceses en el primer cuarto del siglo XX, antes ya empezó, aprendiesen la lengua francesa, pero que se acompañó con una fuerte carga de estigmatización de lo que hablaban los niños en sus casas. Hay una tesis muy interesante que fue hecha por un estudiante que estaba jubilado ya cuando hizo la tesis, Michel Lafon, que era profesor, maestro de escuela, y hizo un ciento de entrevistas a gente que en los años, en 2009, pues tenían como 70, 80, 90 años y que contaban su primera experiencia con la escuela. Iba a pasarlos un pequeño trocito, pero como hablan en occitano y está traducido al francés, quizás sea mejor que se lo cuente. Bueno, muchas de estas personas, no todas, pero muchas de esas personas cuentan que llegaron a la escuela hablando occitano y que se les prohibió hablar el occitano, el patois, con prácticas pedagógicas bastante discutables como la señal o el señal, que es un objeto que se le daba, un objeto que se podía poner en el bolsillo, que se le daba al primer niño que durante el día decía una palabra en occitano, en patois, pero no en clase, en el recreo. Esto acompañaba la escuela hasta el recreo y tenía que deshacerse del objeto porque el último que tenía por la tarde el objeto en su posesión pues quedaba castigado y podía quedar castigado. En Bretaña eran castigos bastante duros y bastante denigrantes, como limpiar los servicios o cosas de ese tipo. En Occitania era pues quedarse de rodillas o escribir 100 veces, 200 veces, je ne parlerai pas patois, je ne parlerai pas patois, no hablaré patois, no hablaré patois. Bien, entonces la técnica consistía en la delación. Los niños se escuchaban unos a otros para deshacerse del objeto y que nadie lo tuviese, nadie quería tenerlo al final del día. Esto ha producido en los niños un sentimiento de culpabilidad que lo cuenta muy bien este señor que he puesto aquí la foto, no es Michel Lafon, es una de las personas que le entrevistó, que cuenta con una cara que es impresionante, cómo lo que él sintió en ese momento. Y traduzco aquí una parte de lo que él dice. El inconveniente de hablar patois lo encontré en la escuela, porque había algunos que hablaban francés y otros que hablaban patois. Y aprendieron a hablar francés en la escuela, los pobres. Y el patois estaba prohibido. Y para mí fue muy duro aprender el francés. Y en aquel momento me dije en mi cabeza, si un día tengo hijos, no quiero que vayan a la escuela hablando patois. Y fuimos los primeros de la comarca a hablar francés a nuestros hijos y la gente se reía de nosotros. Bien, esto que lo explica, lo dice de forma muy clara este señor, pues es lo que da la encuesta Familla, que se hizo en 1999 sobre todas las lenguas de Francia, la transmisión lingüística, y lo que es el occitano, pues salió que casi el 90% de los hombres adultos que en ese momento, en 1999, a quienes su padre les había hablado occitano en su infancia, alrededor de los 5 años, no habían hecho lo mismo con sus propios hijos. Es decir, que en el primer cuarto del siglo XX la transmisión se cortó radicalmente y ya no hubo casi ya occitanófanos de nacimiento. Bien, en frente a estas actitudes de culpabilidad, pues tenemos también otras actitudes que son, digamos, que van hacia el lado de la autoestima, del orgullo de hablar una lengua, es decir, la lealtad lingüística. Salih Akin, que es un sociolingüista kurdo que trabaja sobre las diferentes comunidades kurdas, define la lealtad lingüística como una actitud o sentimiento consciente y explícito de una comunidad para mantener el uso de su lengua materna en situaciones que involucran a comunidades lingüísticamente diferentes. Riboyer se apoya en los estudios de Wenrich y habla del papel fundamental de esta actitud, de la lealtad en la evolución de las dinámicas lingüísticas, en el hecho de que efectivamente la lealtad no se reparte de manera
se reparte mejor de manera desigual en las diferentes comunidades. Hay comunidades que manifiestan más lealtad, otras que manifiestan menos lealtad. Esto es un elemento clave que no es suficiente para explicar el resultado de los conflictos diglósicos, pero que es un factor decisivo. La lealtad se puede promover, y ustedes conocen seguramente estas campañas hechas de promoción institucional desde arriba, vamos a decir, institucionales sobre la lealtad. Esta niña La Norma, que se empeñaba en que todos los catalanes tenían que hablar catalán y además el catalán normativo. Es una campaña institucional, entonces si hoy vamos a Cataluña y la gente no sabe catalán y se empeñan en hablarnos catalán y no quieren hablarnos castellano, pues cierto, es porque tienen un sentimiento de lealtad, pero este sentimiento de lealtad también fue fomentado desde arriba con campañas que se continuaron, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes, Tu ets mestra, es decir, el habitante, el que habla catalán, es el responsable de que el catalán siga hablándose. Entonces se fomenta esta lealtad. Esto no es igual en todas partes. Hay muchos lugares donde no hay esta fuerza de la institución y esta voluntad de la institución para reforzar la lealtad. Esto no quiere decir que la lealtad no exista, y aquí voy a dar un ejemplo aragonés. Es lo que hemos llamado microactos glotopolíticos, pequeños actos de política lingüística. Esto es una asociación aragonesa. Hemos trabajado en varios lugares en Aragón y hemos encontrado una actividad asociativa impresionante de gente que trabaja por el aragonés sin mucho o a veces sin ningún apoyo de las instituciones, porque las instituciones ya saben ustedes lo que son aquí en lo que concierne la lengua en Aragón. Entonces, esta asociación INFEND es una asociación que se creó en Graus y es una asociación de un grupo de jóvenes que tienen entre 45 años y que ven que ellos han recibido el aragonés, lo han oído, pero que sus hijos ya no lo hablan y que no tienen, si no hacen nada por mantenerlo, pues el aragonés se va a perder. Y entonces han hecho una serie de actividades para visibilizar, socializar y dignificar la lengua a través pues, de la fabricación de objetos como camisetas, la celebración de fiestas como esta festa INFEN para crear espacios en los favorables a la lengua aragonesa, o la actividad más interesante que son estos paseos de la lengua, que tuvieron, por supuesto, el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística que existía en ese momento. Y estos paseos de la lengua, no sé si los conocen, son, por ejemplo, el más importante está en Graus, en el paseo fluvial del río Esera, que es casi 1 kilómetro, pues 100 de carteles con palabras en aragonés que fueron recogidas en las casas a través de encuestas colaborativas y que se muestran a la mirada pública en este paseo que todo el mundo hace todos los días o todas las tardes y que los niños también frecuentan. Entonces se presenta con buena calidad estos carteles con la palabra en aragonés traducida al español, traducida al inglés y traducida al francés. Hay uno de los paseos que muestra los charrazos, expresiones aquí ya sin traducción porque sería bastante complicado traducirlos. Entonces, estos actos microactos glotopolíticos asociativos, pues pueden cambiar las representaciones, pueden cambiar los usos. Es lo que nos dice una de las personas que han creado la asociación. Tenemos poca ambición porque si llevando esta camiseta y nos muestra una camiseta con la palabra cocho, mis hijas acaban llamando cocho al perro, ya está. Y lo del paseo lo hemos puesto en el paseo que hacen todos los niños casi todos los días para ir al cole. Si de tanto verlo, pues de eso se trata. Y también cambia las representaciones. Otra de las fundadores de la asociación, que tiene un título de guía turístico, nos dice, si lo ponemos en valor, el aragonés, y viene alguien de afuera y nos dice, va a haber muchos de adentro que van a decir, ¿de qué? Eso. Pues... Entonces cambian las representaciones también. Y un discurso muy bonito de lealtad individual
pero es una miembro de una asociación. Cuando se le pregunta, ¿y le parece que es suficiente? Dice, no es suficiente, pero si te voy a ser sincera, desde que yo empecé a hacer cosas alrededor de la lengua, me han dicho tantas veces, ¿para qué? ¿Esto para qué? Que si me hubiera parado, entonces yo siempre digo, ¿para qué? No lo sé, pero yo esta noche dormiré más tranquila. Igual me muero también con menos peso de conciencia. ¿Para qué? No lo sé, pero si no lo hago, entonces si lo puedo hacer y tengo ganas y encuentro gente que me ayude, lo voy a hacer. Nunca será suficiente, jamás. Un buen discurso de lealtad individual. Y hablando de lealtad individual, paso al último ejemplo, creo que me quedan 5 minutos. ¿5? Vale. Entonces, microactos individuales, es lo que encontramos en Occitania. En Occitania sí hay asociaciones, pero lo que nos ha llamado más la atención son estos microactos glotopolíticos de artesanos, de comerciantes, que deciden sin ningún tipo de ayuda y sin estar en redes, pues que deciden utilizar palabras en occitano para etiquetar pues, los vinos, para etiquetar las pastas artesanas o algunos comercios, con palabras que son nuevas, que son creativas. Esto es lo que hemos analizado Henri Boyer y yo misma en este libro, Le marché et la langue occitane au XXIe siècle, microacte, glotopolitique y contre-substitución. Aquí voy a ir, evidentemente, muy rápido. ¿De qué se trata? Pues se trata de gente que tiene una idea muy completa, muy global. Se trata de reconstruir paisajes, nos dice este viticultor. No es porque sea viticultor que tengo que concentrarme solo en mis viñas, también tengo que mirar alrededor, abajo, arriba, y por lo tanto tengo que traer biodiversidad, vida al suelo, tal vez, porque no, reconstruir paisajes y reconstruir también la lengua y la cultura que va con los paisajes. Se trata de mantener la tradición y de un compromiso con las generaciones futuras, transmitirles algo, transmitirles una tierra limpia y transmitirles una lengua digna. Estos encuestados pues, tienen entre 30 algunos 70 años, los más mayores pueden hablar la lengua, los jóvenes en general no la hablan, pero fueron muy marcados por ella y les gusta mucho hablar de su relación con la lengua, a veces ya también en los productos, en las etiquetas de los productos. Esta es una cerveza que se llama Sabets que leu. Un francés es incapaz de leerlo, es incapaz de saber lo que quiere decir, incluso alguien que conoce algo del occitano. Y lo explican, nos dice, cuando éramos niños, cuando éramos demasiado turbulentos, mi abuelo se levantaba la boina y anunciaba en voz alta, «Sabets que leu». En otras palabras, hay una que se levanta, implícito sobre quién caerá. Esta amenaza que nunca se ha llevado a cabo resume el espíritu de esta cerveza, que tiene 9 grados, es muy alcohólica, etc., entonces no bebáis mucho. La lengua en estas etiquetas está viva, no es estereotipada, es lengua que es de la conversación. No, en Francia durante mucho tiempo se utilizaron estereotipos, le pescadou, le ricantú, palabras que se repiten y que no significan en realidad gran cosa. Aquí, por ejemplo, este vino se llama tout ce que cal, todo lo que tiene que tener. Y entonces nos explica cómo encontró este nombre. Estaba con su padre y estaban buscando un nombre para el vino y el padre le dice cuando lo prueba, «Diu pichu, aquel vía tout so que cal». Di, chico, este vino tiene todo lo que tiene que tener. Y luego risas, escucha, ¿qué acabas de decir? Ah, ves, encontramos el nombre. Y lo que es más interesante es que se utiliza la lengua occitana, pero se utiliza la lengua occitana, no el patuá. Hablan de occitano, no hablan de patuá. Hay un respeto hacia la lengua, es lo que nos dicen. Dices occitano, ¿verdad? Sí, o lenga doc. Y se utiliza también la grafía occitana, que es una grafía difícil, porque es muy distinta de la grafía del francés y no se escribe lo que se pronuncia. Y entonces, por ejemplo, preguntamos a esta productora de pasta artesana que en vez de utilizar los nombres italianos para las pastas artesanales, utiliza nombres en occitano. Cambo de blat es la pierna del trigo, pichot, pequeño, viruno es esta especie de tornillo, dantelo es la puntilla. Y le preguntamos, ¿y los nombres? ¿Buscas los nombres y tomas la ortografía que está en el diccionario? Exacto. Sí, de lo contrario no vale la pena. ¿De qué otra manera dices que no vale la pena? Ah, no, poner cualquier cosa en la pasta no vale la pena. Hay que poner algo. Como nosotros era occitano, hay que poner nombres occitanos, pero bien escritos. De lo contrario, no vale la pena. Bien. Porque después la gente que viene te dice, no es así, etc. Entonces, respeto, que lo vemos, esta señora lo dice claramente, el diccionario sale en casi todas las encuestas el nombre, o si no, alguien que sabe escribirlo.
Bien, entonces estos encuestados del dominio occitano rechazan una visión rancia, reduccionista y estereotipada de la lengua occitana. Su objetivo no parece obtener un beneficio, no hay una mercantilización de la lengua, es por un respeto hacia los antepasados, hacia el linaje que se utiliza la lengua occitana. Y es lo que nosotros hemos llamado la patrimonialización dinámica. Entonces, ya para acabar, pues voy a leerlo para ir más rápida, los microactos glotopolíticos que acabamos de ver, tanto los del aragonés como los del occitano, son el producto de la lealtad sociolingüística de ciertos locutores hacia la lengua o la variedad lingüística de su comunidad. Lejos de la folclorización, lo que nosotros llamamos la patrimonialización áctona, que es la que acompaña y precede la desaparición de la lengua dominada, estos actos van a contracorriente de la ideología diglósica. Se puede hablar de una patrimonialización dinámica que probablemente no sea suficiente para invertir la dinámica hacia la desaparición, pero en cualquier caso supone por lo menos de momento una suspensión del conflicto. El conflicto, la lengua no desaparece, por lo menos durante 1 o 2 generaciones va a mantenerse con estos microactos glotopolíticos. Y aquí me pararé, simplemente muestro este esquema de la contraideología diglósica en el que justamente ven que la lealtad a la lengua dominada pues está en el centro justamente de esta contraideología, que es la única manera de sobrepasar la ideología diglósica. Y con esto acabo. Muchas gracias. Vale, ya tenemos el micro para pasárselo a quien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, muchísimas gracias por su conferencia, que me ha gustado muchísimo desde el punto de vista teórico, en la primera parte diríamos, y desde el punto de vista práctico, de ejemplos claros. Simplemente quisiera aportar un par de comentarios. Yo he vivido la situación diglósica de la Suiza alemana o alemánica, como llaman ellos. Entonces, sobre el estereotipo, digamos, no negativo, que usted ha dicho muy bien, yo añadiría otro estereotipo positivo en este tipo de diglosia no conflictiva. Y es que la gente que habla el dialecto cantonal alemán, que además es distinto en cada cantón, añade un factor identitario, asocia la identidad cantonal al dialecto. Y entonces el que habla dialecto es uno de los nuestros. Yo esto lo viví en Suiza, en Zúrich, en 1980-81. Estuve 1 año en la Universidad de Zúrich. Y Dick Watts, que luego ha sido un gran pragmatista, se había casado con una suiza alemánica y era uno de los suyos, de los más queridos profesores de la Universidad de Zúrich, de la Facultad de Filosofía y Letras, porque hablaba dialecto, hablaba el dialecto cantonal. Es decir, que hay también un factor que puede ser identitario y en ese caso, ese factor identitario de asociación con el dialecto no solo es positivo, sino que además permite la transmisión generacional. Y hay otro aspecto también muy interesante que he percibido yo misma, que es que en la propia lengua, dentro de una misma lengua, por etapas distintas o por una variación interna de la lengua, se pueden producir situaciones de no comprensión a lo mejor de las personas y de no aceptación a lo mejor de actitudes negativas hacia las personas. Esta experiencia la tuve en Andorra, en el Principado de Andorra la Vieja, y era una señora que procedía de la Alpujarra granadina. Y esta señora, después de que yo intervine y me mostré pues, muy favorable al respeto hacia las variedades minoritarias, me vino y me dijo: ¿sabe usted? Me ha emocionado mucho lo que ha dicho, porque yo me di cuenta de que no era una inútil o una desgraciada que hablaba mal porque hablaba alpujarreño, lo que había aprendido en mi pueblo. Cuando fui a la UNED
y vi que yo hablaba como los españoles del siglo XVII, como el abencerraje, porque había leído la hermosísima novela del abencerraje y la hermosa Jarifa. Decía, yo hablo como el abencerraje, entonces, ¿por qué me tienen que despreciar? Caray, hablo como en el siglo XVI-XVII. Y en ese sentido, pues se pueden producir también situaciones o actitudes negativas cuando choca la norma ejemplar y la norma desviada. Yo recuerdo que mi madre me contaba que tuvo un pretendiente que, como decían estas chicas del jato, de la geada, decía, era muy majo, pero decía diferencia. Y eso de que dijera diferencia a mí me deshacía. Muchísimas gracias. Sí, a ver, usted ha hablado de Suiza y justamente los sociolingüistas suizos no están de acuerdo con este esquema que he presentado aquí de la sociolingüística catalana y occitana. Para los sociolingüistas suizos no hay conflicto entre lenguas. Si hay un conflicto, es un conflicto social. Y claro, ellos efectivamente parten del tema de que si se habla dialecto o si se habla alemán estándar, no es por una cuestión de prestigio, es por una cuestión de usos, pero que todo se puede decir tanto en alemán estándar como en dialecto alemánico. No están con la misma teoría, es decir, ellos trabajan más en lo que es conversacional y en la conversación, cierto, hay en las estrategias de cooperación que se pueden establecer entre los interlocutores, mientras que en la sociolingüística occitana y catalana se trabaja más en un punto de vista más también complementario, pero más diacrónico, en el sentido de que hablamos de que el occitano en el hasta el siglo XII, XIII, XIV fue la lengua mayoritaria y hoy está casi desaparecida. Entonces, claro que hay un conflicto ahí, aunque no se manifieste, es un conflicto latente y que hace que la lengua desaparezca. O sea, son perspectivas diferentes de lo que es la diglosia en sí. Gracias. Pasamos a otra pregunta. Sí, a mí también me gustaría felicitarla por su exposición y por esta radiografía de diferentes situaciones de minorización lingüística. En el caso que me ocupa a mí, que es el del catalán, sí que me gustaría aportar un dato que seguramente conoce, pero por si acaso. Y además tampoco me gustaría que los presentes se quedaran con la imagen del catalán de que este tipo de campañas han tenido éxito o siguen teniendo éxito porque han pasado bastantes años y la situación, tristemente, en la actualidad es bastante diferente. De hecho, durante mucho tiempo ha existido el falso mito de que hablar en catalán cuando te están hablando en castellano es de mala educación, que eso seguro pasa en muchísimos otros casos, hasta el punto que han surgido, como decía, hoy en día, pues uno de los grandes problemas que vive el catalán es que la mayoría de catalanohablantes se pasan al castellano a la mínima, o incluso sin empezar una conversación hablan a la gente en castellano por la calle, ¿no? Entonces, han surgido desde hace 10, 15 años, no sé exactamente la fecha, pero seguramente usted lo conoce y si no, pues será un placer para mí hablar con usted de este tema. Unos talleres que se llaman talleres de espacio lingüístico personal, que además va muy bien mencionarlos aquí en este congreso porque justamente lo que hacen los organizadores es dar utensilios, herramientas para que los hablantes no nos sintamos mal manteniendo nuestra lengua. En este caso el catalán, ¿no? Son unos talleres muy útiles para la población, son abiertos a todo el mundo y pues eso, nos dan herramientas porque realmente la gente cuando se mantiene en catalán, yo hablo del catalán que es el caso que conozco, pues sí, tendemos a sentirnos mal, a tener como una pequeña lucha interior de sigo con el catalán cuando me están hablando en castellano, me siento mal, si le hablo en castellano luego también me siento mal, ¿sí? Y bueno, no sé, seguramente lo conoce, pero y desconozco si se han utilizado este tipo de prácticas en otras lenguas minorizadas. Pero gracias. Bueno, pues sí, evidentemente siempre podemos decir que no es suficiente
Pero lo que se hace en Cataluña por la lealtad, por fomentar la lealtad, yo no, bueno, aparte quizás en Canadá o yo en Israel, pero yo creo que no se hace en muchos más lugares. Yo conozco lo que se hace en Galicia y eso nunca se ha hecho. Nunca ha habido estos, sí, los profesores, los maestros en las escuelas que intentan, pues mal como pueden, hacer esto con lecturas o con lo que puedan, pero no se está haciendo y el fracaso, porque yo creo que es un fracaso de la política lingüística gallega, viene de ahí. Es decir, que nunca se ha trabajado este tema de la representación, es que los niños que hablan gallego en sus casas dejan de hablarlo cuando van a la ciudad a trabajar, porque no consideran que sea la lengua que se debe hablar simplifico, o sea, hay casos y casos, estoy simplificando, y la gente que no habla gallego en sus casas y que lo tiene que aprender en las escuelas, bueno, pues acaba siendo una lengua ritual que es necesario para pasar la oposición, pero que no la van a transmitir a sus hijos, y eso es porque nunca se ha trabajado realmente las actitudes, nunca. Y este es ejemplo de esta chica que en 2011 dice estas cosas. Es decir, que no es un ejemplo, no es podría ser una excepción, estaríamos contentísimos, no es una excepción, es algo que se repite todos los días y se ve lo que es la política lingüística hoy en día y que está descendiendo de forma muy alarmante el número de jóvenes que son gallegohablantes de origen. O sea, la mayoría de la gente está pasando al castellano a pesar de la política lingüística. Entonces, claro, cuando tú me dices que en Cataluña esto no funciona porque hay la vergüenza y todo esto, todavía de decir, bueno, la culpabilidad de hablar catalán a alguien que está hablando en castellano, esto es vuestra percepción. Pero yo doy clase en Francia y le digo a mis estudiantes cuando trato estos temas, ¿habéis ido alguna vez a Cataluña? Bueno, no digo Barcelona porque Barcelona es una isla, pero a Girona o a Figueras, ¿y qué os hablan? Catalán. Pues tienen la idea, pues para ellos tienen la idea de que en Cataluña les hablas francés, te hablan catalán. Y dice, pues no, cada uno tiene también su propia percepción. Desde luego desde adentro se ve así, pero... y lo que me estás diciendo aquí de estos espacios lingüísticos personales me parece una iniciativa impresionante. Quiero decir que ojalá pudiese hacerse algo así en Galicia. Y ya no digo ya en Occitania porque ya no sirve para mucho. En Occitania ya estamos casi al final del proceso. Y en Aragón creo que todavía no, yo creo que el aragonés está mejor desde ese punto de vista todavía. Soy muy optimista. Está mejor que el occitano, sí. Yo creo que sí. Hay todavía locutores con base, sí. Pero bueno, eso es otro tema. Habría que estudiarlo más detenidamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos personas que os habéis animado a intervenir y muchísimas gracias, Carmen, por la ponencia que ha sido interesantísima.